Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la victoria de El Salvador contra Montserrat, que nos da el pase a Copa Oro y a Liga de Naciones A. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con la alineación que dispuso el profesor David Doniga para este partido. Hubo varios cambios ya arrancando en portería, donde Tomás Romero, quizás uno de los más esperados, tomó el lugar de Mario González. Ya sabemos que los guardametas se han intercambiado un partido uno y un partido otro, así que esto entraba dentro de lo normal de la selección nacional. En los defensas, Jorge Cruz y Roberto Domínguez se mantuvieron como stopper izquierdo y líbero respectivamente, y Julio Cibrián, que ya había cumplido su sanción, volvió. Otro de los que, insisto, me parece que era lógico, pero aquí el mensaje fue que Roberto Domínguez, por lo menos en estos dos partidos, parece que ha aventajado a jugadores como Rudy Clavel para ser el líbero del equipo. Quizás un perfil más parecido a Cristian Martínez, que me parece que fue el que mejor se incrustó como líbero en su momento, un perfil más contundente, físicamente más capaz de ganar duelos y que en coberturas le había convencido en el primer partido al profesor David Doniga. En el centro del campo solo hubo una variante, y es que Nelson Blanco ocupó el lugar de Alexander Larín. Si bien es cierto, perdías el recurso de acelerar el juego con esos trazos largos, pero me parece que con la inclusión de Cibrián y que Jorge Cruz ha estado mejorando en ese aspecto, lo que quería el profesor David Doniga era básicamente un lateral un poquito más equilibrado y con la capacidad de repetir esfuerzos, sobre todo para regresar en defensiva, y luego un poquito más profundo que Larín, que constantemente estuviese atacando la línea de fondo. Martínez y Darwin Seren se mantuvieron como la doble mancuerna en el centro del campo y Brian Tamacas jugó como el lateral derecho. Mientras que adelante también hubo innovación, ya que Rafael Tejada ingresó como el extremo izquierdo, Steven Vázquez fue el delantero titular, quizás un poquito más esperado, y Nathan Ordaz se cargó en la derecha para completar el 3-4-3 que ya habíamos visto en la jornada anterior, pero que, como digo, tenía 5 modificaciones en cuanto a nombres ya para este partido. Yéndonos propiamente a lo que sucedió en el encuentro, a mí me parece que fue un inicio con nervios. O sea, son 7 minutos en los que El Salvador sí, yo creo que entra un poquito descolocado al partido, en parte porque Montserrat propone una presión alta, y creo que es algo que de buenas a primeras no nos esperábamos. Recordemos que ellos estaban jugando también el descender de la Liga de Naciones B, y por lo tanto ellos necesitaban también un triunfo que les pudiese permitirse quedarse en esta categoría. No obstante, esos nervios del principio, en donde no podemos encontrar líneas, en donde somos un equipo muy largo, se resuelven con el gol liberador de Rafa Tejada, que con este gol para mí cambia muchísimo todo el devenir del partido. Es una buena incorporación de Tamacas por fuera, que manda el centro. El guardameta de ellos, hay que decirlo, para mí ataca muy mal la pelota, concede el rebote, y Rafa Tejada, incluso tomando un tiempo que yo considero de más, pero define el gol que a la postre nos da, es verdad, el resultado, pero también que nos permite cambiar toda la confianza del juego. El gol, y esto se dice mucho en España, es el mejor psicólogo del fútbol, y ayer se demostró, porque una vez El Salvador marca, la soltura para combinar y generar muchísimo peligro empieza a cambiar, es mucho mejor. Vemos a una selección que asociativamente le cuesta menos el poder combinarse, sobre todo también que cada vez que era necesario se reiniciaba la jugada, pero no como el partido anterior, que se jugaba para atrás, 2-3 pases, se llegaba a la defensa y luego tardábamos un mundo en volver a conectar a los de arriba. No, era un pase o dos como mucho hacia atrás o en horizontal, y rápidamente ya estábamos siendo verticales, porque había varias variantes para poder conectar hacia adelante, ya sea que Cristian Martínez, Darwin Seren o incluso Nathan Ordaz, que caía cerca del centro del campo, pudiesen conectarse y ellos empezar a generar paredes y combinaciones, ya sea con la conducción de Jorge Cruz, que realmente influye mucho para que El Salvador ganase metros desde esa postura de los tres centrales, que me parece que incluso tuvieron su oportunidad ofensiva en el partido, o a veces incluso creando triangulaciones, Darwin siendo ese comodín que llegaba a cualquiera de las dos bandas, y luego entre extremos y laterales pues ya generaban esos circuitos que a El Salvador le permitían ser profundos por banda, donde por izquierda Rafael Tejada fue un constante dolor de cabeza para la defensa de Montserrat,
y por derecha sobre todo lo era Brian Tamacas, porque para mí Nathan Ordaz, aunque lo consiguen un par de opciones, pero la idea era que él arrancase desde la banda y luego fuese más bien buscando por dentro para generar algunos remates. Hay uno de él que incluso se estrella en el horizontal y Tamacas tenía que ser el extremo del equipo. Ahí Montserrat yo ya lo vi demasiado incómodo, que ya no fue a presionar porque entendía que El Salvador, con la confianza que tenía para sacar el balón, le estaba generando muchos huecos y muchas grietas, se las estaba encontrando fácilmente en ese tramo del partido, y lo que prefiere hacer sobre lo último es hundirse para tratar de tapar esos huecos y sufrir menos, porque realmente hay un tramo del partido, probablemente desde el minuto 10, cuando ya tenemos la ventaja, hasta el 35 más o menos, en donde El Salvador genera muchísimo, y a mí el resultado de 1-0 me parece demasiado corto para lo que se vio en el partido. Si las estadísticas finales fueron 17 remates, 9 disparos a puerta, y gran parte de ellos se había generado en el primer tiempo. Ya digo que en los últimos minutos pues costó un poquito más, y aunque se tuvieron un par, 3 oportunidades todavía bastante claras, pero El Salvador no pudo ampliar el resultado. Sin embargo, yo creo que fue un primer tiempo que a la gente le dejó tranquila y con expectativa de que en la segunda parte, solo afinando el tema de la definición, íbamos a ganar con un marcador mucho más coherente para lo que esperábamos y para lo que se había visto en el primer tiempo. No obstante, la segunda parte es muy condicionada porque para mí el factor lluvia diluye el juego de la selección. Ya la cantidad de agua que había recibido la cancha durante todo el día había sido demasiada, y a eso hay que agregarle que también el césped estaba un poquito más blandito porque se había jugado un partido antes, que había sido el de San Vicente contra Bonaire, y todo esto empezó a pesar. La cancha se volvió un poquito más lodosa, más pastosa, más difícil de conducir en ciertos tramos, ya los charcos estancaban ciertas jugadas, no era lo mismo. Creo que El Salvador empezó a resentir eso, y siempre que la lluvia genera una dificultad en la cancha como la que se tuvo ayer en el Estadio Cuscatlán, siempre es normal que al equipo que técnicamente es mejor le afecte más, porque a partir de ahí ya no vimos a una selección combinativa, sino tratando de hacer esfuerzos relativamente individuales para trasladar la pelota hacia terreno contrario. Y mira que empezamos con una oportunidad de Tamacas en un centro retrasado para Rafa Tejada, que llegaba en punto penal, pero que no pudo definir finalmente. No sé si el charco que estanca la pelota en un momento de la jugada pudo haber influido si que el balón entrase o no. A partir de que el juego se volvió físicamente más demandante, el profesor David Doniga prioriza la energía para mantener la consistencia del equipo. Es por eso que se van piezas como Tamacas, como Steven Vázquez, que encima no venían bien del todo para esta fecha. Entonces creo que era lo más razonable lo que hace el profe, físicamente cuidarlos para darle entrada a jugadores como Tereso Benítez, como Melvin Cartagena, incluso Nathan Ordaz, que ya no era capaz de brillar por lo mismo del estado de la cancha, prefiere meter a Santos Ortiz, que es un jugador que está más acostumbrado a este tipo de contextos. Y creo que las modificaciones fueron en base a eso, a que la selección no perdiese energía, no perdiese capacidad, sobre todo para robar la pelota, y no sufriese. Porque sí es verdad que hay un tramo donde Montserrat tiene 3 oportunidades seguidas, pero me parece que fue un tramo muy aislado, porque no nos vuelven a complicar de esa manera, y se da un cierre sin sobresaltos, aunque con esa incertidumbre de que al ser un marcador corto cualquier cosa podía pasar, sobre todo por lo que nos había marcado esta Liga de Naciones, en donde El Salvador proteger las ventajas no se le había dado del todo bien. Termina el partido 1-0. Sí creo yo que la afición se queda con ese sabor agridulce de les pudimos haber marcado más, que es una lástima, y por eso mismo creo que el haber completado el objetivo, que es muy importante, pero queda también con un pequeño sinsabor, como digo, ¿no? Porque al final se deseaba golear, eso es evidente, y yo creo que a diferencia de otros partidos sí que se generó para poder haberlo realizado. Tras todo lo que hemos analizado, los nombres del partido, para mí Rafa Tejada es el MVP del encuentro. Juega como extremo izquierdo, como delantero, como extremo es que volvió loco a la cabeza a su marcador de turno. Desborde constantemente, bien asociándose con Nelson Blanco, activándolo ya sea él directamente o en triangulaciones para que Nelson pudiese ganar en línea de fondo. Marca el gol de la victoria, tuvo un par de oportunidades más, físicamente fue capaz de ganar posicionalmente a sus marcas para quedarse con muchas pelotas. Yo creo que Rafa hizo un muy buen partido y se merece ese MVP. Nathan Ordaz lo coloco como el segundo. Hubo
múltiples comparaciones con Arturo Álvarez a lo largo del partido, y fue porque les recordaban muchos detalles de la fineza. Nathan Ordaz es un jugador que tiene mucha calidad y lo demostró con ciertos controles, con regates, pero para mí la capacidad asociativa que mostró Nathan Ordaz y sobre todo el querer constantemente la pelota también le da un añadido extra a lo que fue su partido. Y me quedo con Nelson Blanco, el lateral izquierdo, como el tercer mejor jugador del partido. Sobre todo, ya digo por lo de antes, ganó mucha profundidad, constantemente dobló a Rafael Tejada para hacer duelos 2 contra 2 o 2 contra 1 muchas veces, ganó línea de fondo de manera múltiple, dejó varios centros que solo faltó el poder tener el punch necesario para aprovecharlos y marcar otro gol en el partido. Y para mí fue una actuación muy completa la de Nelson Blanco. Creo que se notó el que en San Antonio juega en esa línea de 3 centrales más carrileros, que hoy volvió a ser el caso, e insisto, es que a este nivel no me parece que Nelson Blanco tenga competencia en el lateral izquierdo. Menciones especiales para Jorge Cruz. A mí me gustaron, los 3 centrales me gustaron mucho, pero creo que Jorge Cruz estuvo un puntito por encima, ganando duelos individuales, saliendo en conducciones con la pelota, y de hecho deja varios incluso desplazamientos en largo. No fue la idea principal de la selección, sino que lo usó como un recurso alternativo que le permitió a la selecta, en momentos de mayor espesura en el centro del campo, el poder conectar con los extremos directamente. Y finalmente, Bryan Tamacas, lateral derecho. Yo sigo en la misma postura, creo que se aceleró la vuelta de Bryan Tamacas, pero el día de ayer hizo un buen partido, así que no por no haber estado de acuerdo, que no digo que Tamacas nunca tenga que estar, me refiero que en este momento puntual se le aceleró su regreso, pero no por ello puedo ignorar u omitir que hizo un muy buen partido en el primer tiempo. Cada vez que Nathan hacía un pequeño movimiento hacia adentro, Bryan Tamacas ya lo estaba doblando por fuera, conectándose bien tanto con el jugador del AFC como con Darwin Seren, profundidad permanentemente, y al final de sus botas sale el centro que se transforma en el gol de la selección. Con todo lo que hemos mencionado, ¿a qué conclusiones podemos llegar en este partido? Bueno, lo primero y principal es que se cumplió el objetivo: llegar a la Liga de Naciones A y clasificar a la Copa Oro, que no son poca cosa. Ahora ya mencionó el profesor David Doniga que va a buscar, por lo menos es lo que dice él, ¿no?, buscar mayores variantes, va a trabajar, va a exigir, o bueno, dentro de lo que cabe, va a exigir microciclos, el que haya una preparación física mucho más acorde para lo que se va a necesitar para los juegos del próximo año, no solo estos, sino los de la eliminatoria, que van a estar muchísimo más complicados. Pero bueno, al final se cumplió lo que necesitaba, y que yo creo que seguiremos criticando y analizando las formas de la selección. No obstante, se tenía un objetivo, y a pesar de que muchos decían, no, sería mejor que no clasifiquemos, esta clase de partidos contra la élite de CONCACAF sirven más. Y creo que no nos podemos acostumbrar a jugar una Liga B, porque también el jugador puede sentir eso y quedarse hasta cierto punto ya acostumbrado, acomodado a jugar contra ese tipo de niveles que, con todo respeto, pero aun cuando El Salvador le costó mucho en Liga B, me parece que seguimos siendo ampliamente superiores, por lo menos a las 3 selecciones que nos enfrentamos. Mejores sensaciones empañadas por las condiciones climáticas y la contundencia. Yo creo, y aquí no es por tirarle flores al técnico, pero me parece, así como se le ha tirado, y aquí lo hemos hecho también, muy fuerte cuando el equipo no ha jugado bien, creo que hay que reconocer que el primer tiempo, salvo esos primeros 7 minutos iniciales, es muy bueno, es bastante prolijo. Y no es súper brillante, porque entendemos que el rival limitado que teníamos enfrente también hace su parte negativa para que El Salvador pueda mejorar. Pero como nos había costado tanto el jugar contra otras selecciones de niveles relativamente similares, yo creo que ayer sí hay un momento donde denotamos la gran diferencia que existe entre un El Salvador y una Montserrat, que me parece que es más las condiciones climáticas y la contundencia la que hacen parecer que El Salvador, porque yo vi muchos comentarios así, que El Salvador vuelve a jugar mal, y no me parece el caso. Lo que pasa es que, insisto, la cancha pesó demasiado en la segunda parte, y yo creo que ya técnicamente era más difícil el volver a conectarse en el partido. Pero también, si en la primera parte se marcan por lo menos 2 o 3 más de las que se habían generado, seguramente la afición hubiese quedado un poquito más tranquila, porque se le anula un gol a Darwin Seren, que al final se reclamó bastante, el balón al horizontal de Nathan Ordaz, la del segundo tiempo arrancando de Rafa Tejada. Solo ahí hubieses podido tener un 4-0,
Y ya te digo, las sensaciones hubiesen sido muy diferentes. Aunque para mí hay que valorar que sí hubo una mejoría y que probablemente ya con esto existen, aunque sea un poquito de bases, para poder construir en base a lo que se hizo en esta fecha FIFA. Y finalmente, no se puede ignorar que la mejoría fue contra una selección limitada. Aquí lo insisto, no es tampoco por querer decirle a los jugadores que no hicieron un buen partido. No, simplemente creo yo, ellos ya deben de estar conscientes. Lo podemos hacer mejor, pero es lógico que a Montserrat lo vamos a superar. Ahora que se nos vienen los Surinam, etcétera, etcétera, a ellos son contra los que hay que hacer esta clase de partidos. Para finalizar hay que mencionar los resultados, cómo termina el grupo tras la sexta jornada de la Liga de Naciones B. San Vicente derrotó a primera hora 3-1 al conjunto de Bonaire, mientras que la Selecta se impuso por la mínima a Montserrat. Con esto la Selecta finalizó con 15 puntos, líder, 5 partidos ganados y 1 perdido. San Vicente y la Granadina finalizó con 13 puntos, la verdad es que sumó más puntos de lo que yo esperaba. Bonaire terminó con 4 y Montserrat, que desciende a la Liga de Naciones C con 3 puntitos. El Salvador vuelve a la élite de la Liga de Naciones y además también está clasificada para la próxima Copa Oro del 2025. Este fue el análisis de la victoria de la Selecta sobre Montserrat. Si ustedes tienen algo más que aportar, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.